Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte. Después de que la primer parte del primer segmento hemos escuchado un gran temario por parte del licenciado Antonio Monreal, hoy vamos punto por punto. En este segundo segmento vamos punto por punto a atacar cada una de estas partes que involucra el artículo 26. Y desde luego todas las experiencias que nos señalabas, Toño, y tesis y jurisprudencias que además seguramente tienes que nos pueden ser útiles para poder seguir entendiendo ese tema de la responsabilidad solidaria. Así que adelante, Toño. Va, mi estimado Sergio, y como es tan amplio el artículo 26, yo te propondría en ese segundo segmento y último, en un primer programa, agotar los principales causales que la autoridad realmente emplea para determinar créditos fiscales. Podríamos platicar en otro programa, en otra ocasión, sobre todos los demás supuestos, pero uno de los principales, si me permite, serían tres, dos principalmente, y bueno, Escojamos, tres. escojamos tres, yo creo que tres, para Los ir retenedores, actualmente. perfecto. Los retenedores, los liquidadores, que ahí hay un tema con la liquidación de empresas. Hay luego quien se presta de liquidador y no sabe lo que está comprando, y los socios accionistas. ¿Y Vamos a sabes empezar qué, por... Toño? Ajá. ¿Y sabes qué, Toño? Esa parte también involucra mucho a una figura, al representante legal, que esta figura también en ley, pues no está descrita como tal, y sin embargo, pues también es merecedor de todo el peso de esa responsabilidad. Claro, exactamente. Por eso cuando uno, bueno, cuando es socio, sabes qué tema actúa, pero cuando la empresa otorga poderes o te nombran director general de la empresa, más allá de ser una distinción y un emolumento importante, uno adquiere incluso responsabilidad solidaria con las contribuciones que se dejaron de pagar. Entonces es un punto bien interesante. Déjame empezar nada más por los retenedores en orden de lo que establece el código, y lo que tú comentabas es muy claro. A ver, aquí hay muchos trabajos. La responsabilidad solidaria es por ministerio de ley. No es que, oye, por favor, reténme o no reténme. El código y las leyes de ICR, de IVA y otros ordenamientos fiscales dicen cuando se haga un pago, por ejemplo, en el caso de los retenedores, deben de retener el patrón y el empleado. Yo no creo que le podamos decir al patrón, oye, no me retengas, y yo lo entero, jamás. O cuando yo presto un servicio profesional como abogado, yo no le puedo decir a mi cliente, oye, pues no me retengas, ¿no? Pues en absoluto sería no deducible el gasto, sería una responsabilidad solidaria para ellos. Pero entonces la autoridad abusa porque, y nos pasa mucho, Sergio, y lo platicábamos en la época de declaraciones anuales de las personas físicas asalariadas o algún prestador de servicios. Si el retenedor no entera, es motivo de rechazo. De hecho, hay criterios de los tribunales, criterios de la propia Prodecon, donde dicen, a ver, si tú tienes la constancia, si tienes el CFDI sobre todo ahora, donde consta la retención, es suficiente para que tú te lo puedas acreditar, y si eso origina un saldo a favor, te lo puede dar. ¿Qué dice la autoridad de una mala práctica? Si a mí no me pagan la retención, yo no voy a devolver el saldo a favor. Y, por ejemplo, también luego suele pasar con los temas con IVA, que es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que personas físicas salariadas que buscan una devolución de 20, 30 mil pesos muy importantes, y que les sale más caro litigarlo porque el SAT, sabiendo que no tiene la razón, sabiendo que viola la fracción primera del artículo 26, dice, como tu retenedor no me retuvo, yo no te devuelvo. A ver, en el momento en que a mí como persona física la ley me obliga a que mi patrón, mi prestatario, me retenga un impuesto sobre la renta por el servicio profesional o por la actividad personal subordinada de trabajo, en ese momento yo me libero de la carga tributaria. Hay una jurisprudencia, y a los amigos que nos hagan el favor de escuchar y que te escriban, mi estimado Sergio, les podemos pasar todo este material. Hay una jurisprudencia que dice que la diferencia entre el sujeto o el directo y el responsable solidario, y te lleva de la mano con 10 puntos de cuál es cada uno. Entonces, en este sentido, lo que podemos hacer es, bueno, clarificar más a nuestros amigos con soporte documental, pero este es el primer tema. Si a mí me obligan a retener, yo no debo tener ninguna consecuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentar un litigio para que un tribunal le diga al SAT que devuelva una devolución de 30 mil pesos porque consta la retención. Entonces, es un punto bien importante. Pero hablando de retenedores, y lo hemos platicado también, mi estimado Sergio, los asimilados. Las personas físicas que, estrategia o no, como quieras verlo, recibieron un ingreso por asimilados a salarios, y resulta que el que les pagó no entró la retención. ¿Qué es lo que pasa? Pues primero, que no se pueden acreditar ese impuesto. Dijeras, bueno, vamos mal, ¿no? Pero lo peor aún, y creo que desde hace 2 años acá, he visto yo una cantidad de auditorías a personas físicas y asimilados que dicen, oye, tú dices que le prestaste un servicio a esta empresa,
y que pediste que te lo asimilara a salarios. Muy bien, tienes tu CFDI donde consta la retención de una tasa muy alta también, pues, por la característica del asimilado, y te vengo yo a decir como autoridad que no me enteró la retención. Pero ¿qué hace la autoridad, mi estimado Sergio? La autoridad no pierde. Como la autoridad sabe que legalmente no puede cobrarle a la persona física el impuesto que le retuvo o aparentemente le retuvo la persona moral, se va por un tema, por la tangente. Afortunadamente también hay criterios de los tribunales a favor y dice, te voy a cuestionar lo que hemos platicado, Sergio, la famosa materialidad. Yo no Claro, te que tú le hayas prestado, digo, hay esquemas para todo, pero en un esquema normal es, yo puedo prestar un servicio profesional como abogado incluso, no quiero expedir un CFDI, pido que me asimilen a salarios y ahí está. La autoridad, como sabe que no puede cobrarme a título de retención un impuesto que la persona moral no enteró, entonces va y me desconoce la relación con mi prestatario, con la empresa que me contrató, y me dice entonces, pues ya no podemos hablar de una retención porque la relación jurídica no existe, no hay materialidad, es una simulación, pero entonces ahora sí, tienes en bancos persona física tanta cantidad, te hago una presuntiva, y es una forma muy mala práctica que ya hemos detectado que la autoridad le da la vuelta. Si la ley, y con este cierro este primer tema, mi estimado Sergio, reserva de escucharte, si la ley establece la obligación de retener y la persona moral o quien haga la retención de enterar, lo correcto es que la autoridad fuera con la persona moral o quien retuvo para que le fuera a cobrar, e incluso hay una sanción mucho más alta porque los retenidos tienen una sanción de hasta el 110% por no enterarlos. Sin embargo, la autoridad sabe que quien hace este tipo de pagos pues son pagadoras, son empresas no reales, a veces son factureras, que eso no tendría nada que ver. Y entonces, como no quieren irse con la persona moral porque no tiene nada, se van con la persona física y no le cobran por la vía legal la retención porque no se la podrán cobrar. Hacen esta simulación. Entonces, tenemos dos claros ejemplos de cómo un mal patrón o un mal prestatario puede afectar a un contribuyente que trabaja directamente con él o a un prestador de servicios, y el hecho de no entregar la retención es un delito, claro, es una infracción mucho más alta de que las normales, pero afecta directamente a la persona física que no puede recuperar un saldo a favor, que no puede acreditarse ese impuesto sobre la renta, en este caso retenido. Entonces, por más que tengamos un CFDI timbrado, donde conste que el patrón nos retuvo, donde conste que el prestatario nos retuve, amigos, desafortunadamente para la autoridad no es prueba plena y le vamos a tener que demostrar, si es que podemos, cosa que es muy difícil, que el que nos retuvo lo enteró, o tener que irnos a un litigio. Pero insisto, Sergio, hay trabajadores que prefieren que se pierdan esos 5 o 10 mil pesos porque claramente les sale más caro la controversia jurídica de lo que van a poder recuperar. claro. A mí me gustaría que pasáramos al siguiente punto, Toño. Perfecto. Has sido muy claro en lo que acabas de mencionar. Desde luego, la autoridad debería echar a andar todo su mecanismo en contra de aquel retenedor que no enteró la retención correspondiente, pero no lo hace por el mismo costo que esto le implica. Y asimismo también, desafortunadamente, el contribuyente que se pudo haber beneficiado con un saldo a favor, pues tendrá que demostrar ahora ante la autoridad el que se llevó a cabo la prestación de servicios correspondiente. Y en efecto, estamos hablando de la materialidad, y si todavía pensáramos aún más allá, en algunos casos, y creo que te ha tocado también, argumentan y cuestionan la razón de negocios. Entonces, suele ser más complicado aún todavía este tema. Y bueno, muy puntual, por lo que entonces te pido que pasemos al siguiente punto para ir avanzando. Claro, yo voy a empezar la fracción 3 de los liquidadores y síndicos, sobre todo diciendo quién en su sano juicio quiere ser liquidador. En el momento en que tú asumes en un acta de asamblea que vas de general extraordinario donde se disuelve la sociedad, que vas a ser liquidador, salvo que seas el dueño, tengas, a ver, adquieres la responsabilidad solidaria, no solamente de las contribuciones que en su caso se siguieron causando en tu época o desempeño como liquidador, sino las que generó toda la sociedad en su vida fiscal. Entonces, de verdad que, bueno, hay gente que se alquila para eso, pero ¿quién en su sano juicio se pone como liquidador? Porque eso es un punto, de eso es como una espada de Damocles, porque, a ver, la liquidación puede incluso concluirse o caminar bien, cosa que también es bien difícil, pero en algún momento llegan los temas de a los liquidadores, los créditos por responsabilidad solidaria. Y aquí viene un tema que podríamos platicar en otro programa, mi estimado Sergio: robo de identidad. Yo he visto casos contenciosos, casos penales, donde por un robo de credencial de elector, un pasaporte, es suficiente para robarle la identidad a una persona y nombrarlo liquidador de empresas que claramente son empresas fraudulentas. Entonces, este tiempo nos lleva, y la verdad es que es más un caso el que he visto. Prodecon sacó incluso algunos comunicados al respecto,
hay que asumir voluntariamente la responsabilidad del liquidador, pero sobre todo hay que cuidar que no aparezcamos un día como liquidador de empresas que ni conocíamos. Entonces, ahí es muy importante y ahí van por todo el monto de las contribuciones. Y el tercer supuesto con el que vamos a cerrar hoy, mi estimado Sergio, es el más común, el representante legal, pero como tú decías, socios y accionistas, la fracción 10 del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Y aquí nada más hay dos temas interesantes que me gustaría puntualizar. No todo socio y accionista es responsable solidario en automático, porque luego a lo mejor tú y yo, Sergio, somos socios de una sociedad y tenemos el 10%, no. Lo que marca el código, también en términos de la fracción 10 del 26, es que tenemos que tener el control efectivo y hemos manejado cosa distinta, ojo amigos, al beneficiario controlador, que es otro tema que también ahí traemos colgando en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que no es fiscal, pero hay que tener el control efectivo, es decir, realmente la autoridad para que determine un crédito fiscal a un responsable por responsabilidad solidaria, a un socio accionista, debe de cumplir con las características del socio controlador. Prácticamente es que dirija las políticas de la sociedad, a veces el socio es el administrador único, o que tenga más del 50%. Si por ahí hay de repente a socios que tienen el 20 o el 30, yo les diría que no. Pero ¿cómo actúa México en esta parte? Suelta el escopetazo. Y el escopetazo es en el sentido, mi estimado Sergio, que dice, todos los socios me van a pagar en su proporción un crédito fiscal. Y entonces, a todos los socios, a pesar de que no tengan la característica de ser un socio controlador, la autoridad presume que sí y lanza el escopetazo. Entonces, este punto, daríamos dos consejos por cuestión de tiempo, mi estimado Sergio, es socios y accionistas. Primero, no son todos. La autoridad tiene que demostrar y motivar en un acto de autoridad que tiene la característica de socio controlador si es que pretende un punto. Y algo muy importante, porque cuando la empresa ya debe muchísimo dinero en impuestos, mi estimado Sergio, cuando debe la empresa determinado dinero, el mejor consejo que les podemos dar es no desaparezcas, porque realmente si la empresa sigue localizada, es muy difícil que la responsabilidad solidaria a un socio accionista que aparte tenga el carácter de socio controlador se dispare. Entonces hay empresarios que dicen, ya para qué le meto dinero bueno al malo, ya para qué quiero seguir pagando un domicilio fiscal, es lo mejor que pueden hacer, es su seguro fiscal. Porque en términos de la fracción 10, salvo alguna excepción, como por ejemplo un crédito fiscal por facturas de EFOS, son dos, perdónenme la expresión, son dos patitas las que rondan una responsabilidad solidaria. La primera es que la empresa esté como no localizada y la segunda que el crédito fiscal garantizado a la persona moral esté no pagado, no garantizado. El segundo siempre se da, porque son créditos que no se impugnaron o que se perdieron o que no se garantizaron. Pero mientras una empresa siga teniendo el domicilio fiscal localizado, yo te diría, Sergio, que prácticamente la autoridad está atada de manos para poder presentar casos de responsabilidad solidaria con los socios accionistas. Que a lo mejor la autoridad se invente actas de no localizado, asuntos de no diligenciados, actas, es otra cosa. Pero entonces el mejor consejo que les podemos dar a las personas morales que ya no pudieron cubrir un adeudo y que no quieren que vayan con los socios es estate siempre localizado. Tú sabes bien, Sergio, cómo son los clientes que dicen, no, pero sigo pagando renta y una persona les va a salir más caro si les determina el SAT. Y un punto bien interesante, Sergio, es una reforma que hubo hace prácticamente 10 años al 26 de código, que dice lo siguiente, uno cuando entra a una sociedad anónima, una sociedad mercantil, entra, mi estimado Sergio, para responder por el monto, hasta por el monto de su aportación, no más. Digo, hay diferentes tipos de sociedades también, pero aquí lo que suelta la autoridad es el escopetazo y dice, yo no te voy a determinar, a ver, Antonio y Sergio tienen un capital social de 25,000 cada uno, me responden con eso, jamás. Si tú y yo somos socios de una empresa, mi estimado Sergio, y de repente determinan a la persona moral un crédito fiscal, vamos a responder no por la cantidad o el valor de nuestras acciones, sino por el porcentaje. Si tú eres socio al 50 y yo al 50, los dos vamos a responder al 50. Si es un crédito de 10 millones, 5 para ti y 5 para mí. Y eso es algo que todavía hay clientes a los que les cuesta trabajo entender, que así actúa el SAT por disposición legal. No es por el valor de la acción, sino por el porcentaje. Entonces, los socios de repente dicen, ¿yo por qué tengo que pagar la mitad de crédito fiscal? Pues porque tú tienes el 50% de la participación accionaria. Oye, ¿yo por qué tengo que pagar el 30%? Porque tú tienes el 30%. Oye, pero no soy socio controlador. Sí, pero ahí les va cómo yo he visto que la autoridad motiva el tema del socio controlador. Un consejo de administración o un administrador único. El administrador único asume toda la dirección de la empresa, bueno, tiene directores y demás, Sergio, pero el consejo de administración luego están todos los socios. Entonces, para eso es suficiente. El SAT dice,
yo descubrí que fulano, mengano y sutano, aunque tengan el 10 y el 5 y el 7%, al ser parte del consejo de administración, y a pesar de que hay consejos que nunca funcionan, que son de papel, eso les da la característica de socio controlador. Entonces, mucho cuidado, amigos. Si van a ser socios, está bien. Si son más del 50%, qué bueno, 51% de hecho, pero no se involucren en temas de consejo de administración si no van a participar o si son empresas que no, porque basta que la autoridad diga que el socio A, B y C son partes del consejo de administración para que justifique el tema del socio controlador con independencia del porcentaje. Entonces hay tanto que platicar, mi estimado Sergio. El mejor consejo, y hoy en día esta administración, hablando del 2018 para acá, han ido determinando sí o sí responsabilidad solidaria. Digamos que las anteriores administraciones no tenían presente el tema, son 5 años también para la caducidad. La fecha, desafortunadamente, mi estimado Sergio, se manipula porque para una persona moral, sabes que es al día siguiente en que tiene que presentar la declaración o al día que la presentó. Pero aquí la caducidad para las personas físicas es cuando la autoridad detecte que se haya causado. Entonces, en ese sentido, claramente no tenemos certeza jurídica de cuándo empieza un plazo de 5 años como socio accionista, porque la autoridad puede manipular mediante un dictamen a partir de cuándo se dio el supuesto de que desapareció y de que no pudo cumplir el crédito fiscal. Toño, un tema muy interesante y por demás extenso, y sobre todo también nos involucra en todo momento como personas físicas, representantes legales, apoderados únicos, integrantes de un consejo de administración. Exacto. Y bueno, sin embargo, muy pocas personas atienden a esos temas. Y es una invitación cordial que hacemos para que precisamente estén con nosotros en cada una de estas emisiones que llevamos a cabo en este su programa Entre Finanzas e Impuestos, en donde precisamente los temas jurídico-corporativos y fiscales tienden a tener cierta importancia relevante. Como en este sentido, hay que saber de qué forma nos echamos la soga al cuello cuando precisamente estamos hablando de una constitución de una sociedad y formar parte de ella, cómo y en qué sentido nos hace responsables solidarios. Así que, Toño, pues queda abierta la invitación para que continúes platicando de esto, porque yo creo que también es importante buscar una solución a los temas de beneficiario controlador, porque no simplemente es llenar el cuestionario, como muchas personas lo hacen y así lo venden, sino también llevar a cabo cambios en los estatutos constitutivos de las sociedades para diluir esa responsabilidad solidaria de representante legal, de apoderado único, de miembro de consejo de administración, y para tal efecto hay muchas soluciones jurídico-corporativas que se pueden llevar a cabo. Así que, amigos, yo los invito a que en un próximo programa de Entre Finanzas e Impuestos y en compañía del licenciado Antonio Monreal, podamos seguir descubriendo más acerca de este artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de la responsabilidad solidaria. Toño, pues el tiempo se va como agua. Te agradezco mucho tu intervención en este programa y seguramente pronto, así te lo pido y demando, tengamos otro tiempo más de tu parte para continuar con este interesante tema. Por hoy, yo les agradezco a todos su atención, compartan este programa, recomiéndenlo y los esperamos hasta una próxima emisión. Muchísimas gracias. Gracias, mi estimado Sergio. Buenas tardes. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.